Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 7. Un héroe que envejece. Shuzi regresó a la casa, entró en la cocina y comenzó a hervir agua. Tenía sed y quería una taza de té. El fuego de la civilización se había encendido. El joven Bugape, con su cuerpo de pelo espeso y un físico que se parecía al de los occidentales, había sido llamado Gilgamesh por Shuzi. El hecho de que hubiera elegido el nombre de un mítico rey del oeste para el Bugape dejaba claro que Shuzi tenía grandes esperanzas puestas en él. Shuzi incluso le había dado los genes de las hormigas blancas, que eran los que los Bugapes no habían podido aceptar y asimilar durante la anterior etapa de probeta de la especie. Esto demostró que Shuzi solo tenía las expectativas más altas para Gilgamesh. Si él sería o no capaz de llegar a la cima realmente dependía de él. Shuzi se sentó con las piernas cruzadas en la entrada de la casa y parecía estar muy complacido. Miró alrededor del patio y dijo: he limpiado 100 mu de terreno para construir este cajón de arena, pero todavía hay varios mus de terreno aquí. ¿Qué tal si quitamos las malas hierbas también? Shuzi pensó por un momento y tradujo sus palabras en acción, aunque no había pensado en lo que haría con la tierra restante. Toc, toc, toc. Un momento después, llamaron a la puerta. Un Shuzi sin camisa dejó su azada y fue a abrir la puerta. Chen Shi estaba afuera, con mucha comida en los brazos. Ella lo miró y luego miró fijamente dentro del patio. Con los ojos llenos de curiosidad, preguntó: ¿sí? ¿Estás arando la tierra? Sí, solo intento hacerlo mientras hago algo de ejercicio. Shuzi tomó una toalla y se secó el sudor. No podía ver lo que estaba pasando en la caja de arena, por lo que pensó que solo estaba arando la tierra. Impactante. Nunca hubiera esperado que un graduado de alto rendimiento, que ha trabajado para una empresa extranjera, dejara su trabajo altamente remunerado que ganaba varias decenas de miles al año, sufriera una enfermedad terminal y regresara a casa para trabajar en la granja. Chen 11 se rascó la cabeza. La parte superior del cuerpo de Shuzi estaba en línea con la proporción áurea del cuerpo de los hombres. Mientras miraba la silueta angulosa y afilada de sus músculos bien definidos, se sonrojó y se maldijo en silencio, segura de que él había hecho algo para arreglar su apariencia. Hermano Shuzi, pondré la comida aquí. ¿Necesitas ayuda? Ayudo a mi madre a plantar las plántulas de arroz en casa. La huerta en tu lugar ha estado abandonada por mucho tiempo. Tu huerto mide alrededor de 100 mu, ¿verdad? Es realmente un gran pedazo de tierra, y ahora que estás solo, definitivamente es demasiado para ti. No hay necesidad. Shuzi se rió entre dientes y dijo: no se puede evitar. El jardín es grande, así que simplemente cultivaré un pedazo de tierra al azar, plantaré algunas semillas interesantes y, quién sabe, tal vez florezcan algunas flores hermosas que ganen la admiración de todos. Oh. Chen Shi exhaló con curiosidad. Se palmeó el pecho y le aseguró: entonces deberías hacer lo mejor que puedas y plantar bien las semillas. Avísame qué quieres comer. La tía Li y yo haremos lo que quieras. Luego, con un salto, se escapó. Pero justo cuando se fue, dijo algo que golpeó a Shuzi con un golpe crítico. Estabas tan desanimado antes. Ahora, de repente estás tan lleno de vida, luciendo el rosa de la salud, e incluso tu cabello ha vuelto a crecer. Esto debe ser lo que llaman el resplandor final de la vida antes de la muerte, supongo que estos son los últimos días de tu vida. Antes de que mueras, tendré que cuidarte bien. ¿Que me crezca el pelo significa que voy a morir? Al diablo con usted. ¿Crees que esta comida es mi última cena? Esta jovencita es demasiado insultante. Solo estoy en la etapa intermedia del cáncer gástrico, dijo Shuzi enfadado. Él la miró cuando ella se fue y abrió la lonchera. Dentro de la pequeña lonchera había una comida que había sido preparada con mucho cuidado. La comida consistió en huevos soleados, zanahorias, verduras salteadas con carne. Fue una comida muy sencilla y con los pies en la tierra. Sin embargo, al darle un gran mordisco, al instante sintió como si su boca estuviera llena de fragancia. La sensación era simplemente tan refrescante. Era el sabor de casa. Delicioso. Huele tan bien. Esta chica realmente puede cocinar. Tal vez ya soy hombre muerto. Debería cuidar bien a un paciente de cáncer moribundo como yo y venir todos los días a traerme comida deliciosa. Anuncios de Put Future. Los pacientes con cáncer, especialmente aquellos con cáncer gástrico, tenían que ser muy conscientes de su dieta, por lo que una comida tan deliciosa y nutritiva como esta era perfecta. Shuzi estaba tan satisfecho que comió una gran cantidad.
Se acostó en la tumbona de su patio y simplemente no tenía ganas de moverse en absoluto. Después de relajarse un rato, comenzó con algunas de sus tareas, incluida la limpieza de algunas partes del huerto como había planeado. Después de que terminó con el trabajo agrícola en el jardín, estaba cubierto de lodo, así que comenzó a lavar su ropa. Después de escurrir el agua, colgó las prendas y la ropa interior en el tendedero del patio. Bien, tendré que encontrar tiempo un día de estos para ir a la ciudad y comprar una lavadora. Al día siguiente, Chen Shi regresó para entregar otra lonchera. Se había vuelto adicta a entregarle loncheras. Frente a su acto de compasión y simpatía por un paciente con una enfermedad terminal, Shuzi simplemente no pudo encontrar ninguna razón para rechazar su ayuda y rechazarla. Se quedaba en casa para arar y cultivar su tierra, e incluso tenía a alguien que le llevaba comida deliciosa y cuidaba a un enfermo terminal como él. Esto le hizo sentir que el mundo estaba lleno de amor. ¿Podría haber algún tipo de vida de granja idílica que fuera más nutritiva que esta? No, ninguno en absoluto. Como decían los versos de un poema, mientras recogía crisantemos debajo de la valla oriental, miré tranquilamente a mi alrededor y vi las montañas Nansan. Simplemente arando los campos, plantando semillas en la tierra y llevando una vida extremadamente despreocupada y sencilla en la granja, comenzaba a sentir vagamente que había alcanzado un estado mental aislado. Este fue un día corto. Para Shuzi, fue muy corto, justo el tiempo que le tomó comer sus 3 comidas y dormir bien. Pero para el arenero, fue mucho tiempo. Había pasado un largo período de 100 años. Para los bugapes, cuya vida media era de unos 40 o 50 años, habían pasado 2 generaciones de reproducción. Ahora, después de 2 generaciones, ese joven y verde bugape de una época anterior había entregado la antorcha de la civilización. ¿Había muerto de viejo? No, en absoluto. Le había dado a Shuzi una gran sorpresa. Shuzi había documentado cuidadosamente el progreso de su civilización. En la primera década que siguió a la partida de Shuzi, Gilgamesh lideró los bugapes mientras continuaban su escape. Se sorprendió al saber que el mundo tenía fuego que ejercía poderes tan asombrosos. Era el fuego el que cocinaba la comida, ahuyentaba a las bestias gigantes por la noche y proporcionaba calor durante las noches frías para mantener la temperatura corporal. El uso del fuego representó el nacimiento de la civilización. Y la espada de Damocles que Shuzi había dejado atrás era un arma invencible en este bosque primordial gigante. Gilgamesh había usado esta arma afilada para matar a innumerables bestias de Dora que se parecían a los miserables oviraptores que roban huevos, lo que permitió a su gente sobrevivir a una lucha en el lecho de muerte. Empezaron a contraatacar. En la segunda década, Gilgamesh ya no era un joven y estaba entrando en la treintena. Se había vuelto alto y majestuoso. Mientras lideraba a su tribu, se había convertido en el cazador más poderoso de la tribu Bugape y la gente de su tribu lo conocía como el rey héroe. Incluso usó fuego para quemar la tierra y hacerla fértil. Luego se empezó a cultivar esta tierra para realizar unas labores sencillas de labranza. Era imparable, arrogante, brutal y extremadamente engreído. La gran bestia de la sabiduría le entregó los 3 tesoros de la civilización. Sabía claramente que la civilización era la herencia del conocimiento y la historia, por lo que audazmente desarrolló la escritura cuneiforme y un lenguaje innovador para registrar la historia de su raza. Se consideraba parte de la primera especie inteligente que dio lugar a un mundo civilizado. Registró la historia de cómo creó su civilización en libros, cantó alabanzas de ella en himnos, y sin sentir ninguna vergüenza, jactanciosamente la llamó el Génesis. Era perentorio, tiránico y, sin embargo, extremadamente carismático. En su tribu, tenía 131 hermosas esposas para darle descendencia, la mayoría de las cuales eran fuertes y poderosas y habían heredado su estatura e inteligencia. Pero la vida útil de un bugape era solo de 30 a 40 años. Y en este momento, Gilgamesh ya estaba en la treintena. El gran héroe había llegado al final de su carrera y había dado paso a la vejez. El audaz y desinhibido rey héroe que empuñaba la espada de Damocles había llegado al final de su vida. En una casa del árbol de madera, llamas al rojo vivo ardían dentro de la chimenea, irradiando ondas de calor a la atmósfera. Anuncios de Put Future. Esa es la antorcha de la civilización que la gran bestia de la sabiduría me otorgó. Es tan radiante y hermoso, como flores de color rojo fuego que saltan y bailan. Gilgamesh estaba sentado tranquilamente en una silla gigante tejida con la piel de la bestia ya, mirando las llamas, su mirada era pensativa y distante. Todo su cuerpo imponente y poderoso había envejecido y se había vuelto lento. Girando la cabeza, miró los cráneos de bestias gigantes que colgaban de la pared.
Había todo tipo de huesos esqueléticos y cráneos de bestias gigantes. Se veían horribles, inflexibles y poderosos, y podían hacer que la gente temblara de miedo. Y todas estas bestias salvajes que se pensaba que eran imparables habían sido conquistadas por él. Todo el muro era como un registro de todas las gloriosas conquistas de su vida. Toda su vida había sido lo suficientemente gloriosa y brillante. Había cumplido los sueños de su juventud. Estaba contento. El próximo líder de la tribu ha sido determinado. Será mi hijo, Aga de Kish, que no es menos capaz que yo. Puede liderar a toda la tribu para enfrentarse a las bestias gigantes y guiará a la tribu a la gloria futura. Gilgamesh sintió claramente que su vida estaba llegando gradualmente a su fin. La muerte era el final inevitable al que todos los seres vivos debían enfrentarse. Ya estaba cerca de resignarse a su destino. Sacó en silencio la sangre del poder que le habían dado hace años y dijo con un suspiro: ya no tengo nada de qué temer o preocuparme. La gran bestia de la sabiduría dijo que solo los guerreros más valientes del mundo pueden beberlo y posiblemente sobrevivir a la muerte. Y el que sobreviva obtendrá un gran poder sin precedentes. ¿Soy el guerrero más valiente del mundo? No. Déjeme ver. El anciano héroe tenía una mirada sombría en sus ojos y estaba un poco sorprendido. Se quedó en trance al recordar los gloriosos años de su vida. Y de repente, lloró. Silenciosamente, perforó su mano y derramó la sangre del poder sobre la herida. Dolor. Fue un dolor sin medida. Gilgamesh comenzó a luchar. El anciano héroe cayó al suelo. Había sobrevivido a innumerables batallas a lo largo de los años, pero nunca antes había experimentado tanto dolor. Lo envió tambaleándose violentamente por la agonía mientras jadeaba para recuperar el aliento. Finalmente, el dolor se desvaneció. Había sobrevivido a la muerte y se puso de pie. Todo el espeso vello negro de su cuerpo se había caído gradualmente para revelar los fuertes abdominales en su pecho. El espeso y denso cabello negro que cubría su rostro también se estaba desvaneciendo, revelando así un rostro que tenía la belleza perfecta de un dios. Ya no era de un color negro grisáceo. Todo su ser se había convertido en un búgate Homo sapien con cabello blanco como la nieve. Su piel era delicada y clara como el cristal, y parecía un gigante de nieve que había salido de una ventisca. Su constitución física se ajustaba a la proporción dorada de una escultura griega, y sus bellos y aerodinámicos músculos estaban destinados a dejar una fuerte impresión. Este tipo de poderes. Este joven robusto con cabello blanco como la nieve se levantó lentamente y dijo: la sangre del poder. Este poder ejerce un poder tan imaginable. Grieta. Apretó ligeramente una barandilla que estaba hecha de huesos esqueléticos resistentes y se hizo añicos al instante. En este momento, en la tribu, Aga de Kish, el hijo de Gilgamesh, se destacaba sobre todos. Levantó en alto la espada de Damocles y anunció su sucesión como líder de la tribu. Aga de Kish era sabia y poderosa, capaz y virtuosa. A diferencia de su padre tiránico y arrogante, era un líder calificado y amable. Gilgamesh también era consciente de esto, por lo que cuando se acercó a la vejez, estuvo dispuesto a ceder su puesto a su hijo. No estaba dispuesto a ver a su tribu y su civilización que había prosperado bajo su liderazgo dirigirse hacia la destrucción. Pero ahora era diferente. Fue completamente diferente. El muy amable y amado Aga de Kish tenía un gran respeto por su padre y nunca pensó en robarle su posición a su padre. Además, Gilgamesh no habría tolerado tales peligros potenciales. Ya estoy de vuelta. Entonces, la posición de líder sigue siendo mía. En este día, se derramó sangre y los lamentos de aflicción resonaron en voz alta en toda la tribu sumeria. El rey héroe, Gilgamesh, había recuperado su posición como líder y comenzó su segunda vida al matar a su hijo. Capítulo 8. La espada suspendida de Damocles. Cuando la vida útil de Subugape estaba a punto de llegar a su fin, y Gilgamesh estaba a punto de morir de vejez, usó la sangre del poder y evitó la muerte. Recuperó un cuerpo joven y obtuvo una segunda oportunidad en la vida, volviendo al rey héroe valiente y de sangre caliente que había sido cuando era joven. Regresó para liderar a su tribu en nuevas conquistas. Pasó el tiempo. Otra década se había abierto camino hacia adelante. La tribu, habiéndose asentado, había pasado por varias generaciones. Las cabañas de madera en las que vivían se deterioraron con el tiempo y comenzaron a deteriorarse. Entonces, con Gilgamesh a cargo, la gente comenzó a construir casas de piedra.
Este fue el momento en que entraron oficialmente en el período de resistencia contra las grandes bestias, también conocida como la Edad de Piedra. Gilgamesh, que tenía los genes de las hormigas blancas, podía arrancar fácilmente enormes árboles centenarios que, de lo contrario, habrían requerido el esfuerzo concertado de 4 personas. Un salto ligero podía llevarlo de 7 a 8 metros de altura, y también tenía una fuerza colosal que le permitía mover montañas. Lideró a su pueblo contra las bestias gigantes. Después de 13 años de lucha constante, el impulso que había acumulado finalmente alcanzó su punto máximo y decidió desafiar a la bestia de 100 metros de altura más aterradora y poderosa de la Tierra, la legendaria bestia gigante, Fimbra. La bestia gigante era nada menos que una montaña imponente, incluso cuando estaba tendida en el suelo. Su cuerpo se extendía por todo el bosque Esmicar. El sonido de su respiración mientras dormía fue lo suficientemente fuerte como para crear una ráfaga de viento en el denso y exuberante bosque. Incluso hizo que los árboles gigantes se balancearan. Un solo resoplido de la criatura fue suficiente para hacer volar a una bestia gigante de allá. También era la misma bestia gigante aterradora e invencible que Shuzi había visto anteriormente. Era tan grande como un gatito. Fue el rey que dominó toda la era de las bestias gigantes. La gran batalla se prolongó durante 3 días y 3 noches. La tierra se agrietó, los valles se derrumbaron e innumerables bestias en el bosque huyeron asustadas. En este día, Gilgamesh, con su bien esculpido cuerpo bañado en sangre, regresó con la espada de Damocles en una mano y con la otra arrastró el cadáver de la enorme bestia de 100 metros, Fimbra. Solo la fuerza de una de sus manos era tan grande que podía tirar del cadáver de Fimbra de 100 metros, cuyo tamaño era comparable a una montaña imponente. Esto hizo que la gente de su tribu se sintiera muy orgullosa de él, pero al mismo tiempo, también estaban extremadamente conmocionados. Innumerables personas habían escrito himnos para él, alabando su fuerza. Este fue el rey héroe más poderoso de la historia. Quiero construir un reino. En el momento en que regresó, miró a la gente de la tribu Piedra y de repente declaró sus deseos. La emoción de la tribu llegó al punto más alto. Llorando de alegría y abrazándose entre lágrimas, sabían que bajo el liderazgo de este gran y apuesto rey héroe sumerio, los días miserables en los que tenían que deambular en una situación desesperada y sin hogar se convertirían en cosa del pasado. Ya no tenían que temer a las especies salvajes de bestias gigantes. Había comenzado una nueva era de civilización. La historia la escriben los vencedores, y Gilgamesh optó por no escribir nada sobre la atrocidad que estaba matando a su hijo. En Génesis, solo registró sus momentos de valor. El capítulo sobre la historia de la dinastía Sumer se registró de la siguiente manera. Gilgamesh, habiendo bebido la sangre del poder, mató a la legendaria bestia gigante Fimbra con su espada y estableció la dinastía sumeria. Moviendo rocas gigantes, construyó la primera ciudad-estado de la historia, la ciudad de Uruk. Anuncios de Put-Future. El tiempo pasaba constantemente. Gilgamesh, que era invencible, comenzó a trabajar en el desarrollo de la civilización. Era impulsivo y diligente, lleno de valor y extremadamente carismático, pero también era tiránico e imparable. Creó el sistema monetario, perfeccionó los idiomas y construyó ciudades. Pero también dividió cruelmente a su humilde pueblo en una multiplicidad de rangos y clases y estableció la esclavitud. Además, desperdició mano de obra y dinero al enviar una gran cantidad de guerreros en expediciones para explorar los confines del mundo. Era el gran rey héroe para su pueblo, pero también era un completo tirano, de principio a fin. 87 años después de la dinastía sumeria, Gilgamesh tenía 127 años. La población del reino de Uruk finalmente había llegado a decenas de millones. Se intercambiaban innumerables esclavos. Incluso se había construido un coliseo. Los nobles hacían que sus esclavos lucharan contra bestias gigantes como una forma de entretenimiento, rugiendo de risa mientras miraban. La gente de la tribu del período anterior había fallecido. Después de casi 100 años, la generación de sus nietos ya no podía recordar las dificultades y luchas que habían enfrentado sus antepasados. Con una vida tan fácil y cómoda, se encaminaban poco a poco hacia la degeneración. Sin embargo, el rey de Sumer todavía era tan valiente. En el palacio oscuro y turbio del rey Uruk, el techo arqueado tenía tallas de patrones precisos y delicados. Las lámparas de pared blancas como la nieve arrojan una luz pálida. A ambos lados del palacio, había pilares de piedra rodeados por coronas de flores y grabados con patrones dorados circulares. El piso estaba cubierto con una alfombra roja brillante hecha con la piel de poderosas bestias. Un hombre apuesto e imponente estaba sentado tranquilamente en un exquisito trono hecho de huesos blancos.
En su mano, sostenía la espada legendaria que nunca permitió que se apartara de su lado, la espada de Damocles. Gran rey de Sumer, señor de la ciudad-estado. Su Majestad, Gilgamesh. Hemos terminado de explorar la tierra en su totalidad. Dionisio, uno de los ministros reales, hizo una ligera reverencia y habló con fervor de lo que había visto y oído a lo largo de los años. ¿Nuestro mundo, cómo es? Gilgamesh era tan hermoso como una estatua griega. Se sentó en su trono hecho con los huesos del esqueleto de Fimba, la gran bestia, como si pudiera ver el infinito cielo azul más allá de los muros del palacio. Los guerreros que se aventuraron a explorar la tierra habían viajado en todas direcciones. Pasaron más de 20 años en este enorme proyecto antes de terminar un viaje de ida y vuelta. Se perdieron innumerables vidas antes de que llegaran a conocer la forma del mundo entero. A lo largo de la historia de la Tierra, sin importar a qué período antiguo pertenecieran, todos los grandes reyes tenían un fuerte deseo de conocimiento, así como un corazón muy ambicioso. Dionisio hizo un gesto respetuoso pero exagerado y dijo: Nuestro mundo, donde el cielo es redondo y la tierra es cuadrada. El cielo es un arco infinitamente alto. El suelo es un cuadrado perfecto. Hay un océano enorme en el centro, y está rodeado de montañas y ríos. Esta tierra es incomparablemente vasta e interminable. Si te montas en la bestia finchera más rápida y recorres el camino en línea recta, para llegar de un extremo al otro del mundo, te llevará aún más de 20 años, incluso si vas a toda velocidad. Después de un momento de silencio, este rey más grande del mundo dijo: Está bien, puedes despedirte. Sí, Su Majestad. Dionisio se levantó y se fue. Luego, de repente se detuvo en seco y giró la cabeza para mirar a su rey con una mirada llena de admiración. Este gran rey héroe los había sacado de una vida primitiva en las cuevas. Él había provocado la era de las tribus y la agricultura, los condujo a la edad de piedra, y ahora, estaban avanzando hacia una era de ciudades-estado. Anuncios de Put Future. Había matado al rey más aterrador de las bestias gigantes, Fimba, y los había guiado a través de muchas rondas de civilización. Hace más de 30 años, cuando Dionisius era todavía un muchacho, era un joven guardabosques muy conocido y prometedor en la ciudad-estado. Su Majestad lo convocó al palacio y le ordenó que investigara la disposición geográfica de todo el paisaje. El rey le había encomendado la mayor misión de su vida: cartografiar la geografía de la ciudad-estado. 30 años después regresó al reino de Uruk. Después de cumplir su misión, ya no era un joven, sino un anciano tembloroso con ojos nublados que no viviría mucho más. Pero Su Majestad seguía siendo tan joven como siempre. Tenía exactamente el mismo aspecto que cuando Dionisio, siendo un joven guardabosques, tuvo una audiencia con él. Su rostro seguía siendo extremadamente hermoso y perfecto, como si el tiempo no hubiera dejado ninguna marca en su rostro. ¡Qué gran monarca es este! El cuerpo de Dionisio tembló. Estaba lleno de fervor. Durante más de 100 años, Su Majestad no había mostrado su poder. Nadie sabía cuánto más poderoso se había vuelto. Quizás en el futuro, este rey inmortal de larga vida llevaría a los sumerios a la próxima era de civilización. Nuestro mundo, donde el cielo es redondo y la tierra es cuadrada. Cuando el palacio estuvo vacío, Gilgamesh dejó escapar un largo suspiro antes de sacar lentamente la espada sagrada que había llevado consigo todos estos años, la espada de Damocles. Tenía una hoja hábilmente elaborada que era fina y precisa, y emitía una luz fría de metal brillante. Lo acarició suavemente con los dedos como si fuera su amante que lo había acompañado durante años interminables. Dominé el poder de la antorcha y también obtuve una comprensión profunda del uso y el efecto de la sangre del poder. En cuanto a la espada de Damocles, he rastreado el mundo entero, pero aún no he podido averiguar cómo se hizo. Sintiéndose lleno de asombro mientras acariciaba la hoja, Gilgamesh susurró para sí mismo: ¿De qué material está hecho? ¿Qué tipo de hueso esquelético de bestia gigante es? ¿O es algún tipo de artesanía de una civilización? Desafortunadamente, este mundo, después de todo, no era un mundo real. No había vetas minerales, ni minerales de cobre o hierro, ni ningún tipo de mineral en absoluto. Shuzi no había enterrado deliberadamente minerales en el suelo. Originalmente, esto era solo un pedazo ordinario de tierra de cultivo que se encuentra en un huerto, y el suelo estaba compuesto simplemente de tierra. Por eso estaban destinados a quedar atrapados en la edad de piedra por la eternidad. En el conocimiento que tenían del mundo, nunca estuvo la palabra metal. Para este mundo, este material brillante y sólido era misterioso y poderoso. Y fue único en su clase. Habiendo buscado hasta los confines del mundo, todavía no podemos encontrar la gran bestia de la sabiduría de aquel entonces.
¿En qué parte del mundo vive? Gilgamesh respiró hondo. La civilización que poseía la gran bestia de la sabiduría era simplemente insondable. El arma preciada que había recibido como regalo, la espada de Damocles, era la espada sagrada que lo había ayudado a establecer una civilización completa, pero también podría ser una advertencia para él. Solo había captado parcialmente el poder de la civilización. Gran parte de ella aún se desconocía. Al igual que el secreto de cómo se hizo esta espada, lo llenó de un miedo tan profundo que podía sentir escalofríos en la columna. La espada de Damocles era como una espada suspendida, con la punta colgando por encima de su cabeza. Esta espada le trajo el poder de la civilización. Era poderoso y misterioso. Le permitió labrarse la gloria, pero también lo hizo sentir extremadamente inseguro. La punta de la espada podría caer en cualquier momento, por lo que existía la posibilidad de que le quitaran la vida en cualquier momento. El poder de la civilización realmente llena a la gente con tanta anticipación. Se sentó en su trono y, como un león dormido en un sueño profundo, miró lentamente a lo lejos. Era como si estuviera mirando hacia atrás en el tiempo, mirando el bosque distante de hace 100 años. En ese entonces, se había encontrado con esa enorme, gran figura, el gigante ultra grande que medía 10.000 pies de altura. Todo su cuerpo irradiaba una luz blanca como la nieve, como si hubiera nacido en santidad. Lo llevaban en sus anchas palmas, desde donde podía mirar las montañas y los ríos del mundo desde lo alto del cielo, y este gigante le había entregado los 3 tesoros de la civilización. Desafortunadamente, mi vida está llegando a su fin nuevamente. La sangre del poder ya no funciona para mí. Pero todavía quiero vivir una tercera vida, gran bestia de sabiduría, quiero volver a verte. Capítulo 9. Era de la búsqueda de la gran bestia. Fue una pena. Shuzi estaba comiendo, conversando con Chen Shi mientras disfrutaba de la sencilla pero fragante comida campesina. La comida era nutritiva y deliciosa, y Shuzi masticaba felizmente. No tenía tiempo para prestarle atención, no quería prestarle atención en absoluto. En última instancia, todas las vidas terminarían en la vejez y la muerte. Nadie podría vivir para siempre. Incluso la difunta reina insecta, que exudaba tanto valor, no pudo alcanzar la inmortalidad. De lo contrario, antes de que se acercara al final de su vida, no habría intentado abrir la tierra yerma e irrumpir en el legendario reino de la inmortalidad para buscar la posibilidad de extender su vida. Ninguna especie podría vivir para siempre. Él, Shuzi, el granjero, ahora tenía una enfermedad terminal y no se sabía cuándo su cáncer gástrico se deterioraría hasta la etapa final. Podría morir en cualquier momento. Ni siquiera tuvo el lujo de tener una muerte dichosa de vejez. ¿Y este rey de esa tierra en el arenero? Él es realmente bendecido. Llevó una vida gloriosa que llamó la atención de todos. Las generaciones futuras escribirán himnos de gran alcance para cantar sus alabanzas. Incluso yo le tengo envidia. Shuzi se rió. Gilgamesh había vivido una vida tan legendaria que incluso Shuzi le tenía envidia. Sus hazañas habían sido magníficas y sus logros grandes. Había fundado una civilización y, dentro de la tribu, se había casado con más de 300 hermosas esposas. En esta vida, ¿le quedó algo de lo que arrepentirse? Nada. Si no fuera por el hecho de que Shuzi no podía convertirse en un ser en miniatura, con la debida honestidad, habría corrido y vivido una vida feliz y de ensueño, como una deidad despreocupada, y se habría quedado así hasta que se le acabó el tiempo. Desde el punto de vista de Shuzi, no había nada de qué arrepentirse después de haber vivido una vida así. Un enfermo terminal como él habría quedado muy satisfecho. Vamos. Vamos a la ciudad a comprar una lavadora. Shuzi se paró frente a su patio y se pasó la mano por la cabeza de cabello negro y espeso de una manera peculiar. Hermano Shuzi, tomemos mi auto eléctrico. Chen Shi se rió. Luego, se rascó la cabeza y dijo, en realidad, todavía tengo muchas preguntas que hacerte que requieren tu conocimiento profesional. Después de todo, eres un estudiante de último año en nuestra escuela y yo también estoy estudiando la misma especialización que tú antes. Eso es bueno. Shuzi sonrió. Shuzi no se había comprado un auto. Después de todo, solo quedaban cientos de miles de los ahorros que había acumulado en su trabajo anterior. Después de comprar un buen auto, prácticamente habría vaciado sus ahorros. En ese entonces, comprar un auto no era una opción para él. Había usado la mayor parte de sus ahorros en la quimioterapia y ahora solo había una bicicleta en el patio. Así que, naturalmente, tuvo que subirse al coche eléctrico de Chen Shi para salir. Shuzi y Chen Shi felizmente compartieron un paseo en su auto eléctrico mientras se dirigían a la ciudad para comprar anuncios de Put Future.
Compró algunos electrodomésticos para facilitarle la vida en la finca. Después de todo, estaba acostumbrado a vivir en una ciudad modernizada. Si su casa no estuviera equipada con electrodomésticos, lo pasaría mal. Esta vez, parecía estar de un humor más relajado, pensando que Gilgamesh aceptaría su muerte con la misma calma que la primera vez. Si la resistencia no podía evitar que uno envejeciera, entonces lo mejor era aceptar en silencio la muerte inminente, tal como él, Shuzi, había elegido hacer. Pasaría sus últimos momentos disfrutando de la vida al máximo. Sin embargo, había pasado por alto una cosa. El hombre es un animal que nunca se contenta con estar satisfecho. La primera vez que se enfrentó a la muerte, Gilgamesh casi se había resignado a su destino. Estaba extasiado cuando le dieron una segunda oportunidad en la vida. Sin embargo, renacer después de experimentar el miedo que la muerte le había traído le había hecho temer por completo a la muerte. Este rey héroe quería vivir una tercera vida. En el año 102 de la dinastía sumeria, Gilgamesh tenía 142 años. Más de 100 años después de su fundación, este rey legendario, que ya había vivido una vida 3 veces mayor que la de un civil común, ahora comenzaba a parecer viejo. Estaba completamente conmocionado y furioso con todos. Directamente emitió un decreto real y lanzó una búsqueda a nivel nacional de la gran bestia de la sabiduría. Cualquiera que encuentre rastros de la gran bestia de la sabiduría será generosamente recompensado. Al mismo tiempo, convocó y reunió a todas las figuras excéntricas del mundo y comenzó a inventar pociones y estudiar magia negra. En un momento dado, una gran cantidad de todo tipo de bestias gigantes que vivían en el bosque profundo primordial fueron sacrificadas. Sus cuernos, corazones y varias partes del cuerpo se utilizaron en experimentos. Incluso la gran bestia Ya, cuya especie una vez había prosperado tanto, estuvo al borde de la extinción como resultado. En el curso de la historia, este fue el período de la famosa era de las ciudades-estado tiránicas, donde los hechiceros oscuros proliferaron. En el año 113 de la dinastía sumeria, un hechicero de la corte creó una poción mágica de longevidad a partir del cuerno de la bestia Dora, la savia de la hierba de barba blanca y los órganos de varias bestias. La poción mágica había logrado prolongar la vida de Gilgamesh, pero pronto perdió su efecto después de repetidas dosis. Una vez más, se dirigía por el camino de un declive inexorable. La muerte era inevitable para todas las criaturas vivientes, incluso para los más grandes héroes. Ahora era el año 145 de la dinastía sumeria, y habían pasado otros 30 años. Gilgamesh podía sentir que su vida se desvanecía muy rápidamente. El magnífico anciano se sentó en su trono, completamente canoso y arrugado. Se sentó en su trono, tranquilo e inmóvil, y cerró los ojos. Mi vida está llegando a su fin. Claramente, no tengo ningún deseo de morir todavía. Después de meditar durante 3 días, finalmente abrió sus ojos envejecidos. Eligiendo sucumbir al tiempo, decretó: seleccionar candidatos para el próximo rey. Auge. Hubo un alboroto cuando las emociones se dispararon. La dinastía se tambaleó en estado de shock. Anuncios de Put Future. El gran rey se está muriendo. Gilgamesh, el rey héroe inmortal y longevo, está llegando al final de su vida. Durante un tiempo, nadie se atrevió a hablar. La última vez que Gilgamesh estuvo a punto de morir de vejez, nombró a su hijo de mayor confianza, Aga de Kish, el próximo líder. Pero después de haber ganado una segunda oportunidad en la vida, mató a su hijo con sus propias manos. Todo el mundo tenía miedo de convertirse en el próximo Aga de Kish. Si Gilgamesh volviera a sobrevivir, seguramente mataría al próximo rey. En este punto, Gilgamesh, quien verdaderamente merecía ser el más sabio de los reyes, emitió un decreto simple. Los candidatos al trono recibirán la sangre del poder. Poseerás un poder igual al mío, así que no necesitas temerme. Y se te concederá el derecho de llevar a tus hombres más allá de mi ciudad y construir otro reino. Permiso para construir una ciudad. Para recibir la sangre del poder. La noticia se difundió y toda la nación quedó conmocionada. El trono es mío. Seré el próximo rey de Sumer. Innumerables comerciantes, esclavos, pobres, nobles y artesanos acudieron en masa al palacio. Al final, a pesar de que innumerables guerreros habían pasado las pruebas, murieron por no poder soportar la sangre del poder. Solo el guerrero del bosque, Enkidu, y el salvaje de la sabana, Ishtar, habían sido capaces de hacerlo. Ambos habían recibido la sangre del poder y eventualmente vivieron para establecer 2 nuevas ciudades-estado. Habían surgido 2 reyes con la sangre del poder. Estaban a punto de asumir la autoridad real, reemplazar al anciano Gilgamesh y liderar la próxima generación de la civilización sumeria.
La civilización había comenzado a manos de Gilgamesh, pero no podía ser cortada por sus manos. Para el año 175 de la dinastía sumeria, se establecieron los tres reinos y con los tres reyes gobernando el mundo juntos, la ciudad-estado sumeria entró en un período de prosperidad sin precedentes. Sin embargo, Gilgamesh de repente sintió que la muerte lo golpearía de lleno y comenzó a intentar en vano presentar una lucha final. Reunió a sus artesanos y construyó un templo. Este era el palacio de la gran bestia que había construido, y era incluso más elaborado que su palacio del rey Uruk. Lo dedicó a la gran bestia de la sabiduría. En el gran templo de piedra, había una estatua de un gran gigante imponente. Con una luz blanca rodeándolo, este gigante de 10.000 pies sostenía al joven rey héroe, Gilgamesh, en una mano y miraba al mundo entero. Todo su ser irradiaba un asombroso resplandor blanco de divinidad. En este día, dirigió a toda la población de la nación que comprendía a sus ministros, y a todos sus millones de personas, a adorar a la gran bestia de la sabiduría, con la esperanza de que la gran criatura gigante e inteligente pudiera sentirlo llamándola. Si tan solo pudiera ver a la gran bestia de la sabiduría por última vez antes de morir. Si tan solo pudiera ver esa gran y misteriosa especie inteligente antes de morir, entonces las lágrimas corrían por el rostro envejecido de Gilgamesh. Después de 88 años, Gilgamesh, que se estaba muriendo de vejez, condujo a toda su corte de ministros al templo a orar, y pidió una segunda audiencia con la gran bestia de la sabiduría. Gran bestia de la sabiduría, Gilgamesh quiere volver a verte. Capítulo 10. Revisitando el Sandbox. Tongchen era una ciudad bastante grande, y Shuzi y Chen-Shi se tomaron su tiempo para caminar por el lugar mientras compraban. Fue al centro comercial y compró una gran cantidad de electrodomésticos, incluida una lavadora, un horno de microondas y un refrigerador. Planeaba renovar su antigua casa y transformarla en una casa modernizada. El dueño del centro comercial naturalmente sonreía muy feliz. La mayoría de la gente compraba en línea en estos días, por lo que era raro ver a un cliente generoso visitando una tienda física en persona. Inmediatamente dispuso que las compras fueran entregadas a la casa de Shuzi en el campo. En verdad, Shuzi no quería comprar electrodomésticos en línea y prefería visitar la tienda. Después de todo, la mayoría de ellos realizaban funciones similares. Lo que más le preocupaba era la apariencia de los muebles, si eran compatibles entre sí y cómo podía organizarlos para crear un entorno de vida más limpio. Luego, siguiendo el ejemplo de Chen-Shi, Shuzi fue a otras tiendas donde compró algunos instrumentos y equipos. Compró un chorro de agua a alta presión, un taladro eléctrico, una motosierra y aspersores de agua, junto con algunas otras herramientas agrícolas modernas. Después de todo, todas estas eran herramientas esenciales para un creador como él. Empácalos, empaca todo. Entregaré todo a la granja gratis, solo para ti. El dueño de la tienda estaba encantado de tener un Big tan generoso comprando en su tienda y se rió de buena gana. Algunos de los equipos cuestan miles, o incluso decenas de miles, de yuanes. Hasta este punto, Shuzi había gastado entre 70 y 80.000 yuanes en varias cosas, pero aún le quedaban 11.000 yuanes en su cuenta de ahorros. Hacía tiempo que no era frugal, pero tampoco podía molestarse en pensar demasiado en ello. Si tengo dinero para gastar, lo gastaré muy bien. Después de todo, me lo puedo permitir. En el camino de regreso, Shuzi viajaba en la parte delantera del automóvil eléctrico, con Chen-Shi sentado detrás de él. No pudo evitar tocar la espesa masa de cabello de Shuzi. Luego, muy rápidamente y sin previo aviso, arrancó un mechón de cabello. En el instante en que el dolor evocó lágrimas que amenazaban con caer, con una mueca, Shuzi preguntó: ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes mantener tus manos quietas? Chen-Shi también estaba muy sorprendida y rápidamente arrojó ese mechón de cabello que se había arrancado. Ella se sorprendió más allá de las palabras y exclamó: ¡Qué fuertes raíces de cabello! Exactamente por lo que has pasado. Shuzi sintió un dolor de cabeza en su dirección. ¿Por qué te molesta tanto que me crezca el pelo? ¿No se me permite crecer el cabello? Parecía impotentemente sin habla y con voz adolorida dijo: Ya te lo dije, es la quimioterapia. Quimioterapia. Ahora me estoy recuperando bien de los efectos secundarios. Y además, no nací calvo. ¿En realidad? Chen-Shi lo miró fijamente. En realidad. Shuzi le dirigió una mirada seria y seria. Pero aún así, eso es realmente sorprendente. Chen-Shi todavía se sentía conmocionado. Anuncios de Put Future. Después de todo, ella le había estado entregando comida durante varios días. Por la forma en que se veía, no parecía que fuera alguien que estuviera pasando por un repentino arranque de vigor en los momentos finales antes de la muerte.
¿Fue realmente como dijo? Su cabello había crecido, su cuerpo se había vuelto más en forma y su rostro se había vuelto mucho más hermoso. ¿Podría ser realmente debido a la recuperación y el ejercicio? Simplemente sentía que algo no estaba bien. Eres tan sospechoso. Estás imaginando todo tipo de cosas. Ni siquiera puedo molestarme contigo. Shuzi viajó a casa con un aturdido Chen Shi sentado detrás de él. Había montones ocasionales de estiércol de vaca en el suelo mientras cabalgaban por los caminos de tierra del campo que Shuzi no se molestó en evitar. Simplemente cabalgó sobre ellos. Después de todo, el coche no le pertenecía. A ambos lados de la carretera, había campos escalonados en una ordenada disposición. De vez en cuando, las tías y las ancianas lo saludaban calurosamente. Yo, Xiao Zi y la joven acaban de ir a la ciudad. Ustedes los jóvenes necesitan salir más y caminar. Nuestro pueblo está envejeciendo. Todo el mundo se ha ido por sus estudios o trabajo. Ustedes dos son los únicos jóvenes que quedan. Hola tía Li, hola tío Zan, respondió Shuzi con una sonrisa. Acabo de llevar a Chenzi a dar un paseo y compré algunos artículos para el hogar. La cálida luz del sol brillaba sobre ellos. Ya eran más de las 6 en punto y las estrellas se podían ver vagamente en el cielo. El pueblo era diferente a la ciudad fuertemente contaminada. El cielo estaba extremadamente claro por la noche. Shuzi creía que incluso en ese mundo de caja de arena en miniatura, en la noche oscura que duraría 50 años, todavía se podía ver un cielo lleno de estrellas brillantes y la luna llena y comprender la inmensidad de este universo junto con sus infinitas posibilidades. ¿Qué tan pequeño es nuestro mundo? Para ellos ha sido un largo período de más de 200 años, y han pasado por 5 o 6 generaciones de vida o muerte. Sin embargo, para mí, solo han pasado un poco más de 2 días, y solo he salido en un corto viaje de compras. Shuzi se rió. Se despidió de Chen Shi y regresó a su casa para echar un vistazo a la caja de arena. Llegó justo a tiempo para saber que Gilgamesh iba a morir de viejo a causa de la mente del nido de insectos. Probablemente será esta noche para él. Incluso podría ser dentro de la próxima media hora, dijo la mente de Insectanest. ¿Tan pronto? Simplemente no se siente real en absoluto. En el huerto, Shuzi se detuvo por un momento. Con un pequeño cuchillo en la mano, silenciosamente cortó la cáscara de una naranja y una banda completa de cáscara de naranja cayó en una cuerda continua. Una ronda, 2 rondas, luego otra ronda más. De repente, el cuchillo se sacudió. Se rompió. ¡Qué lástima! No logré pelar la naranja con éxito. Shuzi se rascó la cabeza y pensó por un momento. Luego se puso de pie. Anuncios de Put Future. El diminuto Bugape de entonces había llegado hasta aquí y había escrito una epopeya tan extensa y de gran alcance sobre su vida. Shuzi simplemente no pudo evitar maravillarse. Shuzi simplemente le había dado algunas herramientas. Y no cualquiera podría aprovechar toda una historia y convertirse en una gran figura solo porque le dieron una civilización. No había duda de que Gilgamesh fue un rey sobresaliente, a pesar de su carácter demasiado duro y brutal. La carrera de bugapes que él había creado, la carrera que solo podía gritar calvicie, calvicie en ese entonces, finalmente prosperó y floreció. Olvídalo. Ya que quiere verme, creo que debería ir y echar un vistazo. No hay forma de que pueda cambiar su esperanza de vida, pero visitar a un viejo conocido sigue siendo lo correcto. Además, también es necesario que ponga fin a esta carrera. En tan solo unos días, han destruido innumerables ecosistemas y aniquilado tantas especies. Ha superado mis expectativas. Son como langostas, conquistando, peleando y matando sin tener en cuenta la ecología. Si esto continúa, creo que no pasará mucho tiempo antes de que el arenero se derrumbe y se extingan innumerables especies. Entonces serían los únicos que quedarían. Tengo que ir y disuadirlos y hacer que muestren algo de moderación. Shuzi se puso de pie y dejó la naranja. Después de todo, no le llevaría mucho tiempo, por lo que no había ningún problema si regresaba y se lo comía más tarde. Ajusta su flujo de tiempo a un ritmo más lento y vuélvelo a la normalidad. Habiendo dicho eso, Shuzi se puso las cubiertas de zapatos azules destinadas para uso de laboratorio y caminó lentamente hacia la caja de arena. Paso, paso, paso. El suelo tembló levemente, al igual que las montañas, los ríos, la tierra y el océano. Los árboles estaban siendo pisoteados, los valles mostraban las marcas de enormes huellas e innumerables bestias en lo profundo del denso bosque huían frenéticamente para salvar sus vidas. Esto es, la ciudad va a colapsar. Poco a poco, todo el reino de Uruk comenzó a temblar, aunque levemente, afectando las murallas de la ciudad, las casas, el suelo y las calles.
Los peatones parecían hormigas corriendo, sus rostros expresaban sus miedos crecientes. Gilgamesh, al frente de sus ministros de la corte, cayó de rodillas cuando de repente sintió algo. Por primera vez, una expresión de alegría infantil apareció en el rostro envejecido de este gran rey héroe y dijo: después de 200 años, la gran criatura inteligente que conocí cuando era niño, la gran bestia de la sabiduría que me dio los 3 tesoros de la civilización, finalmente ha regresado. El suelo tembló, y toda la ciudad de Uruk parecía temblar ligeramente con cada paso que daba la bestia gigante. Esta ciudad imponente con su paisaje circular, la enorme ciudad de Uruk, que albergaba a decenas de millones de personas, era a los ojos de Shuzi, solo un disco que era un poco más grande que una mesa de comedor. Después de todo, era una ciudad construida por formas de vida del tamaño de hormigas. Todavía era extremadamente grandioso y magnífico. Fue incomparablemente exquisito. Cada parte estaba finamente esculpida y era tan impecable y lujosa. Y cada detalle llegaba a una escala tan microscópica como el tamaño de una hormiga. ¿Qué clase de belleza poseía? Era como el búnker más perfecto del mundo. A pesar de que esta megalópolis no era muy sólida, la civilización aún era demasiado tosca para saber cómo enterrar una parte de los pilares de piedra que sostenían las murallas de la ciudad en lo profundo de la tierra para construir los cimientos de su ciudad. Por eso la ciudad entera temblaba ligeramente bajo los pies de Shuzi con cada paso que daba. Esto también está relacionado con el hecho de que no pueden hacer uso del cemento. La solidez de una estructura creada simplemente juntando piedras es demasiado baja. Shuzi caminó hacia el reino de Gilgamesh, pisoteando exuberantes árboles en el camino, y finalmente llegó a la ciudad nórdica que estaba justo enfrente de él, que ya tenía una antigua civilización propia. Miró hacia el exquisito altar del templo en la ciudad. El viejo y canoso rey héroe lo miraba con un rostro pálido y hermoso, pero envejecido. Estaba agarrando la espada de Damocles en su mano, y sus ojos brillaban con lágrimas mientras miraba a Shuzi. Capítulo 11. Un diálogo y la elección antes de la muerte. Un mundo civilizado en miniatura, con organismos inteligentes del tamaño de hormigas. Shuzi bajó la cabeza para mirar las especies inteligentes que habían proliferado y evolucionado paso a paso. Todavía estaban dentro del límite de tamaño que les había impuesto. Mirando al anciano lloroso y de cabello blanco, se sintió algo pensativo. El joven búgate que había sostenido en la palma de su mano todos esos años atrás, el joven de sangre caliente que estaba de pie en la copa del árbol gigante con la espada de Damocles en la mano mientras gruñía hacia el cielo, ahora era solo un anciano esperando morir. Parecía que fue ayer que había sido un joven con grandes aspiraciones y grandes ambiciones, tan apasionado y arrogante, y de hecho, fue hace solo 2 días. Lo que parecían años largos e interminables para los bugates fueron solo un breve momento para Shuzi. Gilgamesh, ¿cómo has estado todos estos años? Shuzi susurró suavemente, su voz atravesó la vasta capa de nubes y resonó en todo el próspero reino de Uruk debajo de él. Gilgamesh temblaba por todas partes mientras empuñaba su espada sagrada. Yo he estado bien, supongo. Su garganta estaba seca, tenía sed y su voz era ronca cuando miró a este gigante imponente que se extendía más allá de las nubes. Aunque esta no era la primera vez que veía a este gigante, todavía estaba estupefacto por la magnífica vista que tenía delante. El gigante de 10.000 pies de altura era tan enorme que atravesó las nubes. Su torso parecía sostener el mundo entero, y un rico brillo cubría su rostro. Había un tenue destello de luz brillando a través de las nubes, un toque de luz blanca y sagrada. Su majestuoso semblante no se podía ver, pero sus ojos eran visibles en medio de las nubes y eran muy profundos. Este gigante estaba mirando hacia abajo y examinando la totalidad de la ciudad de Uruk. Robusto, majestuoso, solemne, divino, no hay palabras en el mundo que puedan describir la asombrosa grandeza. ¡Oh Dios! Realmente existe. Toda la población de la ciudad consistía en decenas de millones de personas. Comerciantes con trajes de cuero, esclavos con harapos, damas con largos vestidos nobles, plebeyos y artesanos, todos abandonaron su trabajo. Salieron de sus tiendas y casas y se reunieron en las calles donde se pararon y miraron a este gigante imponente que atravesó el cielo. La legendaria gran bestia de la sabiduría, el ser inteligente que nos otorgó la civilización. El enorme gigante que mide 1000 pies de altura. Anuncios de Put Future. Qué gran y majestuosa existencia es esta, incluso comparable al sol, la luna y las estrellas en el cielo. Todos estaban inmersos en estado de shock y sus mentes se quedaron en blanco. Anhelo, asombro y conmoción. Una miríada de emociones complejas entrelazadas que finalmente convergieron para convertirse en una admiración sin igual.
Los ministros de la corte que los rodeaban también estaban en estado de shock. Esto hizo que Gilgamesh se echara a reír al recordar la primera vez que conoció a la gran bestia de la sabiduría. También había experimentado este sentimiento de estar estupefacto por el asombro. Después de un momento de silencio, Gilgamesh levantó la vista con una mirada de anhelo en sus ojos y dijo: Gran bestia de la sabiduría, ya he cumplido la misión que me encomendó hace más de 100 años cuando me entregó el legado de la civilización. Shuzi era como un gigante colosal que había atravesado el tiempo eterno. Su voz atronadora penetró las nubes y resonó en toda la ciudad de Uruk. Las contribuciones meritorias y los grandes logros que has logrado quedarán registrados en la epopeya sumeria que tu pueblo escribirá, el Génesis. Serás el primer y más grande rey de la historia sumeria. Héroe rey Gilgamesh, las generaciones futuras te dedicarán los himnos de la historia que te escribirán para cantar tus alabanzas. No. 1000 años de gloria después de la muerte, vivir en las epopeyas que se transmiten de boca en boca no es lo que quiero. Gilgamesh de repente estaba muy alterado. ¿Entonces qué quieres? Quiero ser como tú, tener vida eterna. Gilgamesh levantó la cabeza y miró al imponente gigante en las nubes. Con gran anhelo en sus ojos, dijo: Estoy dispuesto a renunciar a todo. Estoy dispuesto a dar mi todo. Por favor, déjame tener los 3 tesoros de la inmortalidad. Shuzi se quedó en silencio. Gilgamesh era el rey que tenía prácticamente todo lo que podía pedir en este mundo: gloria, mujeres, poder y riqueza. El mundo le pertenecía, pero aún no estaba satisfecho. Vida eterna. Shuzi también lo quería. Shuzi, enfermo terminal y al borde de la muerte en cualquier momento, envidiaba la gloriosa vida de Gilgamesh, que era como un capítulo de una gran epopeya. Gilgamesh, eres demasiado codicioso. No tengo los 3 tesoros de la inmortalidad. Shuzi miró con calma a este rey anciano que se acercaba a sus momentos finales y dijo: El nacimiento y la muerte de todas las criaturas siguen la ley de la naturaleza. Es algo que ni siquiera yo puedo cambiar. Al final de su vida, ¿quién no tendría el deseo de seguir viviendo? En este punto, Shuzi también parecía estar lamentando su propia vida. En este mismo momento, la identidad y el estatus no tenían importancia, y habían atravesado las escalas de innumerables civilizaciones. Tanto él como Gilgamesh eran solo 2 criaturas lamentables que esperaban en silencio su muerte inminente y ambos enfrentaban el mismo miedo de lo que estaba por venir. No importaba si uno era un emperador o una hormiga. En última instancia, todos compartieron el mismo destino. Del polvo viniste, y al polvo volverías. Shuzi de repente quiso decir algo. Soy como tú. Yo también me enfrento a la muerte. Anuncios de Put Future. Sin embargo, no dijo nada en absoluto y simplemente miró hacia el reino debajo de él con emociones encontradas. No. Gilgamesh miró el enorme rostro sagrado rodeado de nubes en el cielo y apenas logró hablar con voz ronca. No, estás mintiendo. Puedes hacerlo, claramente puedes hacerlo. Sus ojos parecían arder con fervor mientras miraba el cuerpo robusto y joven de Shuzi que se elevaba sobre él como montañas elevadas. El gigante parecía tan fuerte como las rocas. Habían pasado más de 200 largos años y él había envejecido. Pero el tiempo no había dejado ni un solo rastro en el cuerpo de este gran gigante. Para el Bugape, parecía que me tenían primero ayer. A los ojos de Gilgamesh, la gran bestia de la sabiduría, siendo la más enigmática de todas las especies inteligentes, tenía vida eterna. ¡Qué gran poder, qué longevidad envidiable! Los labios de Gilgamesh temblaron y sus ojos estaban bajos. Entonces, de repente, levantó la vista y no pudo evitar rugir. ¿Entonces has venido en respuesta a mi llamada solo para que puedas presenciar mi muerte? ¿Estás aquí solo para ver el final de mi humilde y lamentable vida mientras muero de vejez temblando de miedo? He venido a despedirte y no puedo prolongar tu vida. También he venido a inaugurar el próximo traspaso de la civilización, así como a dar una advertencia. Shuzi dejó escapar un suspiro y dijo: Tu civilización es demasiado brutal. Exterminas a las formas de vida que te rodean, destruyes los bosques, matas a las bestias gigantes y pisoteas terrenos enteros. Una verdadera civilización no es ni brutal ni bárbara, así que les exijo que dejen de matar. ¿Dejar de matar? El corpulento cuerpo de Gilgamesh se había vuelto canoso, pero aún era fuerte y robusto. De repente tembló y todo su cuerpo se estremeció. Sus ojos parecían arder con una llama que se hizo cada vez más fuerte e intensa a medida que se consumía. Este anciano de pelo blanco dio un paso repentino hacia adelante. No, es imposible poner fin a los asesinatos. Mis pasos tampoco pueden ser detenidos.
Sabes que durante todos estos años, siempre he sentido que esta espada de Damocles que me has dado está suspendida muy por encima de mi cabeza. Me ha dado una gran fuerza, pero también me ha traído un miedo incomparable y hoy, voy a derribar esta espada que ha estado flotando sobre mi cabeza con mis propias manos. Acá. Estoy aquí. El historiador que estuvo a cargo de escribir y compilar el contenido de El Génesis, dio un paso al frente. Registra este mismo momento en la historia de nuestra civilización. Yo hablaré y tú escribirás. El tono de Gilgamesh fue firme y decidido. Akkad recogió en silencio su pluma de la mesa roja, extendió un pergamino gris hecho de pergamino de piel de animal y dijo: Su Majestad, puede comenzar a hablar. La historia de la lucha del hombre contra la naturaleza es una historia de valor y de himnos. Mi propósito original al ordenar la compilación del Génesis fue para que las generaciones futuras conocieran su historia, y también para permitirles comprender el coraje que nuestros antepasados han demostrado en su lucha contra la naturaleza. Ahora, que la historia registre el coraje que muestro en este momento. Gilgamesh dejó escapar un suspiro pesado y entrecortado. Apoyando su cuerpo envejecido contra la espada de Damocles, dejó escapar una risa baja y comenzó a explicar. Era del Génesis, año 175 de la dinastía sumeria. Después de matar a la bestia más poderosa de la historia, la bestia legendaria, Fimba, el rey héroe, Gilgamesh, que había sellado su espada durante más de 100 años, volvió a atacar. Invocando la fuerza de toda la nación, atrajo a la gran bestia de la sabiduría, que estaba muy por encima de él, para que apareciera. Estaba preparado para empuñar su espada y matar a la gran bestia de la sabiduría. Capítulo 12. Obstáculos en el camino de la civilización. Primero mataste a tu hijo y ahora quieres matarme a mí. La expresión en el rostro de Shuzi era algo complicada y sorprendida, pero se calmó rápidamente. Las acciones de Gilgamesh parecían ser extremadamente atrevidas, pero con razón. Miró a Gilgamesh, conocido como el rey héroe, que había estado al borde de la muerte una vez antes y que había matado a su amado hijo con sus propias manos después de obtener una segunda oportunidad en la vida. En este momento, frente a su muerte inminente por segunda vez, en realidad estaba balanceando su espada hacia Shuzi, quien le había dado los 3 tesoros de la civilización. Quizás desde el principio, Shuzi debería haber anticipado lo que significaría para él elegir, entre un montón de bugapes temblorosos, el único bugapés joven y valiente que se atrevió a gritar e interrogar a un enorme gigante de 10.000 pies de altura. Gilgamesh no tenía miedo, por lo que era natural que atacara a Shuzi. Esta era simplemente su naturaleza. Con expresión tranquila, Shuzi dijo: Gilgamesh, te lo advierto por última vez. Por favor, detén estas atrocidades. Es bárbaro y no es como deberían comportarse los seres civilizados. Tus próximas acciones te costarán muy caro. Pagarás el precio más alto del mundo. Ningún precio puede ser más pesado que la muerte. Gilgamesh abrió lentamente sus brillantes ojos rojos. Era como si hubiera regresado a sus días de juventud cuando mostró la pasión ardiente perdida hace mucho tiempo y la locura de su juventud una vez más, y dijo: así como fui a matar a Fimba, la bestia gigante, en ese entonces con un deseo de muerte, hoy, mataré a la gran bestia de la sabiduría, robaré su civilización, tomaré su poder y lograré un verdadero sentido de inmortalidad. Yo guiaré a mi gente y te desafiaré. Con sus músculos ondulantes y su piel blanca como la nieve, Gilgamesh parecía un dios sacado directamente de la mitología nórdica, y emitió un fuerte rugido. Este es el primer choque de civilizaciones. Una civilización inteligente que desafía a la única gran bestia de la sabiduría, es posible que una vez hayas guiado a nuestra civilización, pero ahora te interpones en nuestro camino. Gilgamesh levantó su espada en alto, con el feroz viento soplando salvajemente a través de su cabello desordenado, desenfrenado y desenfrenado. Usaré el poder de la nación. Polla. 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 El sonido sordo y distante de las campanas de piedra resonó lentamente y toda la ciudad de Uruk entró en acción. Había un bullicio de actividades. Los cientos de miles de tropas reunidas de toda la ciudad surgieron y formaron ordenadas formaciones de batalla. Shuzi miró esta escena y suspiró. Esto ha sido planeado hace mucho tiempo, y yo no estaba al tanto. Hace más de una década, Gilgamesh se había preparado para enfrentarse a la gran bestia de la sabiduría y había convertido a toda la población en su ejército de soldados. Hoy, solo quería sacarme y ya había decidido sacar a su ejército de soldados para matarme si no aceptaba sus términos. Gilgamesh era a la vez valiente e ingenioso y, desde esta perspectiva, era sin duda un gran tirano digno de admiración. Anuncios de Put Future.
Las llanuras de Mesopotamia, la gran ciudad de las llanuras de Ur. Ishtar se paró tranquilamente ante el palacio. A pesar de que estaba extremadamente lejos, aún podía ver al gigante imponente que estaba de pie junto al reino de Uruk. Su rostro oscurecido irradiaba un brillo sagrado blanco como la nieve que atravesaba las nubes. ¡Qué magnífica y gigantesca es esta forma de vida perfecta! Ishtar estaba asombrada, pero luego sus pupilas se estrecharon ligeramente y dijo: «Es hora de hacer mi movimiento ahora». Si no fuera para encontrar ayuda, ¿cómo alguien tan autocrático y tiránico como Gilgamesh, su majestad, entregaría la preciosa sangre del poder a otra persona? Desde el principio, estaba buscando otros ayudantes para este mismo momento. Clac clac. Con un ligero salto, montó una bestia ya, se puso un sombrero de fieltro negro y empuñó su arma, un martillo de piedra negra hecho con los huesos esqueléticos de una bestia. Madre. Abuelita. Abuela. En las llanuras, innumerables hombres y mujeres parecían dudar en hablar. «Zarn, ¿sigue vivo?» Ishtar de repente se dio la vuelta para preguntar. Un joven, con una expresión amarga, dijo: «Abuelita, el padre se ha derrumbado y está postrado en cama, está a punto de morir de vejez». «Hijo mío, espérame. Yo, Ishtar, el rey de la sabana, regresaré con lo que se necesita para extender tu vida». Hubo un destello de tristeza en los ojos de Ishtar cuando miró al imponente gigante en la distancia. Con un anhelo inigualable, dijo: «No soy Gilgamesh, que podría matar a su hijo con sus propias manos. No puedo soportar la idea de que mi hijo y mi nieto mueran ante mis ojos, uno tras otro. Debo conseguir más sangre del poder, o incluso la sangre de la gran bestia de la sabiduría. Probablemente será la sangre de la inmortalidad. A la batalla». Abruptamente abofeteó a la bestia ya debajo de ella, y con el coraje y la audacia de un salvaje de la sabana, partió con un ejército de su mejor caballería salvaje siguiéndola. La historia recordará este gran momento. Año 175 de la dinastía sumeria, los sumerios matarán a la gran bestia de la sabiduría y volverán a beber la sangre de la inmortalidad. El árbol sagrado cerca de la capital real. Este colosal árbol antiguo que una vez atravesó las nubes para alcanzar el cielo fue donde se llevó a cabo la prueba de los 3 tesoros de la civilización, y había estado desierto durante mucho tiempo. Pero en este momento, la gran ciudad forestal de Enkidu se había asentado en este árbol mientras florecía con gran prosperidad. En la casa del árbol supremo, en el balcón exterior construido sobre la rama de un árbol, Enkidu estaba de pie con la ayuda de sus muletas de madera mientras contemplaba en silencio la impactante escena del aterrador gigante que atravesaba las nubes en la distancia. Varios discípulos estaban en silencio detrás de él. «Maestro, es hora de irse. Debemos cumplir la promesa que le hicimos al rey», alguien susurró un suave recordatorio detrás de él. «No, desafiaremos el decreto de su majestad. Nosotros, de la gran ciudad forestal de Enkidu, elegiremos no hacer nada». Enkidu suspiró. Incluso mirando la ciudad real desde una distancia tan lejana, el aura poderosa del gigante aterrador seguía siendo tan abrumadora que se sentía sofocado. Anuncios de Put Future. ¿Tiene miedo, maestro?, preguntó un discípulo directo, incapaz de ayudarse a sí mismo. 3 grandes reinos, los 3 reyes más poderosos de Sumer trabajando juntos, incluso la legendaria gran bestia de la sabiduría no necesariamente podrá. «No, esto no es miedo. No temo a la muerte, pero temo tirar algo más importante que la vida», dijo Enkidu suavemente. «Mi civilización y mi sabiduría son las razones por las que no puedo matar como una bestia brutal y simplemente matar a la gran bestia de la sabiduría, que nos ha dado nuestra civilización y salvado a nuestra raza. Sin la gracia y la moral, no seríamos diferentes de las fieras discípulos míos, decidme. ¿Seremos ahora reducidos a meros salvajes?». Sus discípulos se quedaron en silencio. Su maestro era uno de los 3 líderes más poderosos de los 3 reinos, el gran rey del bosque que había bebido la sangre del poder y sobrevivió, pero... «Desafíe el decreto al ir a la guerra. He pecado más allá del perdón, así que córtenme la cabeza». Enkidu miró a Utnapishtim, su discípulo de mayor confianza. «Si su majestad, el rey, gana, lleva mi cabeza al palacio. Soy culpable de desafiar su decreto. Dada la tiranía autocrática de su majestad, estaré perdido de todos modos. Esta es únicamente mi decisión, así que pídale a su majestad que perdone a nuestra ciudad. Si la gran bestia de la sabiduría gana, entonces toma mi cabeza y dásela a la gran bestia de la sabiduría y pídele perdón a este gran gigante. Que sepa la gran bestia de la sabiduría que aún existen verdaderos herederos de la civilización, y no somos puramente bárbaros».
Ruégale que salve a nuestra raza del exterminio total y que deje a nuestra raza con un rayo de esperanza de supervivencia. Maestro. Junto a él, Utnapishtim, estaba en silencio mientras miraba a este gran sabio sumerio. Mátame. Enkidu estaba de pie en el balcón exterior de la casa del árbol supremo. Estaba completamente a gusto mientras abría ambos brazos de par en par. Después de un momento de silencio, obligado por la situación actual, se derramó sangre. Maricón. Utnapishtim corte de la cabeza de Enkidu. El rey del bosque, Enkidu, uno de los héroes más poderosos de la civilización sumeria, murió sin luchar. Utnapishtim miró el rostro tranquilo y familiar de su amado maestro y, en silencio, envolvió la cabeza en un pergamino de piel de animal. De repente sintió una punzada de dolor en su corazón, muy vagamente, y supo que algo incomparablemente importante en su vida se estaba rompiendo lentamente en pedazos. El cielo estaba temblando. Todos, disparen. Innumerables flechas y lanzas de color rojo oscuro atravesaron las densas nubes en el cielo como puntas afiladas. Todos estaban dirigidos a la aterradora gran bestia de la sabiduría. La tierra aulló y tembló. Los soldados de élite eran como hormigas mientras corrían hacia las suelas de sus zapatos. Innumerables edificios y casas de piedra dentro de la ciudad se derrumbaron y colapsaron, uno tras otro. Era como si fueran fortalezas de juguete construidas con bloques de madera que se derrumbaban continuamente. Los civiles y las mujeres corrían frenéticamente mientras huían. Sonidos de gritos, lamentos, gruñidos frenéticos, rugidos de gritos de muerte, explosiones, gruñidos de animales y risas salvajes entremezclados. El reino de Uruk más poderoso se redujo por completo a un campo de batalla sangriento. Capítulo 13. Prospectos potenciales. Nunca se le había ocurrido a Shuzi que algo así sucedería. Una voz mecánica vino del criadero de insecta. ¿Debería exterminarlos? Shuzi tenía control absoluto sobre las esporas que había producido y las 10.000 especies de organismos que habían evolucionado a partir de estas esporas, sin mencionar estos diminutos insectos frente a él. Lo pensó por un momento, luego susurró. Gilgamesh se incorporó a los genes de las hormigas blancas una vez y ahora es mucho más poderoso que sus compañeros. Su esperanza de vida también es varias veces mayor que la de sus compañeros. ¿Se cuenta esto como trascendencia? No, esto no es trascendencia. Simplemente ha dado el primer paso para abrir las cerraduras genéticas. La verdadera trascendencia solo ocurre cuando uno rompe con la evolución pasiva completa y obtiene el control total de sus propios hilos genéticos. No puede ajustar la secuencia de su gen para clasificar los fragmentos genéticos en blanco, por lo que no hay lugar para incorporar un tercer gen. Shuzi suspiró. Tal como había esperado, no fue tan fácil. Incluso cuando un planeta entero estaba lleno de estas esporas, solo podía aparecer un puñado de héroes Bugape que alcanzaron la trascendencia con éxito. ¿Cómo podría haber 3 aquí? Estas 3 personas podrían incorporarse con un segundo conjunto de genes no solo porque tenían una fuerza de voluntad extremadamente fuerte y un gran talento, sino también porque todavía tenían grandes lagunas en sus hebras genéticas. Pero el segundo conjunto de genes ya era el límite. Si no pudieran clasificar sus propias hebras genéticas y ajustar las ubicaciones en blanco para los segmentos de genes, sería difícil incorporar un tercer conjunto de genes. Aunque todavía no podía hacerlo, Gilgamesh sin duda tenía cierto potencial. Pero tener potencial no significaba que tuviera derecho a ser tan arrogante y tiránico, así como a destruir el ecosistema en esta caja de arena y provocar una civilización bárbara. Nesmin, no hay necesidad de exterminio. Shuzi pensó por un momento y luego dijo con calma. Déjame ver exactamente qué tan fuerte se ha vuelto Gilgamesh para que se atreva a provocarme. De hecho, Shuzi se había fortalecido con los 2 eventos de extinciones masivas. No solo se habían disipado por completo los efectos secundarios de la quimioterapia, sino que su cuerpo también era mucho más fuerte. Incluso había llegado al nivel de alguien que hace ejercicio y hace ejercicio con frecuencia, aunque apenas. Y la gran fuerza de Gilgamesh no era más que lo que podían dar los genes de las hormigas blancas. Si bien las hormigas pueden levantar una enorme carga de peso muchas veces mayor que la suya, ¿podrían ser una amenaza letal para los humanos? Difícilmente. Gilgamesh, del tamaño de una hormiga, sostenía una espada con la fuerza de una hormiga. Shuzi quería ver qué tan fuerte era para poder realizar una ronda de evaluación. Retumbar. En el suelo, innumerables arcos y flechas disparaban al unísono. Este era el ejército más elitista de Sumer, pero todavía no era más que un gran enjambre de hormigas. Anuncios de Put Future. Sus flechas podrían ser afiladas, pero eran demasiado débiles.
Podrían tener cuerpos de hormigas, pero no poseían la enorme fuerza de las hormigas. Espadas afiladas y lanzas largas fueron clavadas en las piernas de Shuzi, pero simplemente se atascaron en sus gruesos jeans azules. Era como ir de excursión a las montañas, donde las diminutas espinas de las plantas de los alrededores se clavaban en las perneras del pantalón. Sus ataques fueron, igualmente insignificantes. Incluso el ejército más elitista no puede atravesar su ropa. Gilgamesh pensó con ansiedad, pero pronto se calmó, dio un paso adelante y dijo: ya lo he adivinado. El ejército de élite que conquistó el bosque y las innumerables bestias enormes conmigo serían inútiles cuando se enfrentaran al tamaño de la gran bestia de la sabiduría. Grifo. Dio un pequeño paso hacia adelante y luego voló de 7 a 8 metros de altura en el aire, pareciendo una sombra blanca de nieve. Saltó sobre el tacón de los zapatos de Shuzi y se movió a lo largo de los jeans azules de Shuzi. Ambas manos sostenían su espada mientras saltaba continuamente hacia arriba, y en un abrir y cerrar de ojos, se había abierto camino hasta las rodillas de Shuzi. Eso es tan rápido. Su velocidad es casi comparable a la de una pulga. Hubo un ligero cambio en la expresión de Shuzi. Una hormiga que mostraba un poder de salto tan aterrador que era tan explosivo como el de una pulga no era una hazaña pequeña. Shuzi agitó su mano para aplastarlo. Grifo. En tus sueños. Con su espada en la mano, el viejo rey héroe se inclinó, asumió una postura agachada y dio un suave salto hacia adelante. Se movía tan rápido que parecía como si fuera el guepardo más veloz del mundo. Shuzi extendió su mano y trató de apartar a Gilgamesh de nuevo. Grifo. Gilgamesh continuó saltando rápidamente, saltando hábilmente en zigzag a la velocidad del rayo. Trepó hacia arriba a lo largo de los pliegues de los jeans de Shuzi de una manera digna e incomparable. Entonces, esta es la gran bestia de la sabiduría, ¿verdad? Solo el viento creado por un movimiento sin esfuerzo casi puede hacerme volar. Era como si estuviera escalando un antiguo tótem pilar del cielo que estaba en lo profundo de las nubes. Desde la perspectiva de un ser humano, la superficie de un par de jeans sería plana y pareja, pero para las criaturas del tamaño de una hormiga, era una fina lona de malla azul tejida con hilos de seda que lo hacía extremadamente fácil para escalar terrenos. Su Majestad, Ishtar ha venido a brindar apoyo. En este momento, otra figura, el rey de la sabana, Ishtar, también llegó corriendo a la escena. Era una mujer con una figura voluptuosa y músculos esbeltos. Agarrando firmemente su martillo de guerra gigante hecho de huesos esqueléticos de bestias en su mano, saltó suavemente. Shuzi se sorprendió al ver que ella también saltó tan alto como 7 u 8 metros en el aire y aterrizó fácilmente sobre la pernera de su pantalón. Aquí viene otro. Shuzi extendió la mano para agarrar a Ishtar. Frente a una palma tan grande como una montaña, Ishtar dio un salto suave, la esquivó y continuó saltando hacia arriba a lo largo del enorme cuerpo de Shuzi. Anuncios de Put Future. También poseía habilidades de lucha muy fuertes y había luchado contra enormes bestias durante incontables años. Habiendo pasado por numerosas batallas, su fuerte y musculoso cuerpo femenino estaba cubierto de cicatrices. Ciertamente no avergonzó el gran nombre del rey de la sabana. Sus movimientos también son muy rápidos, pero casi he terminado con la prueba. Shuzi pensó por un momento, luego de repente extendió su mano con mayor velocidad y golpeó a Ishtar. Para tu tamaño, eres muy rápido. Pero debido a nuestro tamaño, soy mucho más rápido. ¡Pam! La expresión de su rostro cambió dramáticamente. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Era como si fuera un mosquito negro aplastado por la palma de un ser humano e instantáneamente fuera enviada volando hacia atrás, tosiendo bocanadas de sangre. Al segundo siguiente, Shuzi volvió a estirar la mano. Con un poderoso viento a su paso, su palma golpeó a Gilgamesh con un golpe aplastante, tan fácilmente como aplastar las malas hierbas secas y la madera podrida. ¡No! En realidad, hubo una gran conmoción en el rostro de Gilgamesh y, aunque solo tuvo una fracción de segundo para reaccionar, empuñó su espada con una habilidad incomparablemente increíble y la levantó justo a tiempo para proteger su cuerpo. La palma golpeó la hoja de la espada. ¡Pam! Gilgamesh fue enviado volando hacia atrás, descendiendo rápidamente desde una gran altura. Los dos habían trepado hasta la cintura de Shuzi, aproximadamente a 1 metro sobre el suelo. Por su tamaño, esto equivalía a caer desde 1000 metros de altura. Las hormigas diminutas podían caer de un lugar que tenía 1 o 2 metros de altura y estar bien debido a su estructura corporal, que no estaba compuesta por un esqueleto.
Pero estos mini bugapes frente a él tenían la estructura de un esqueleto humano, por lo que caer desde una gran altura de 1000 metros básicamente significaba la muerte. Sin embargo, después de caer desde una altura de unos 1000 metros, tosieron bocanadas de sangre. Aunque los huesos de sus cuerpos estaban completamente destrozados, no murieron instantáneamente. Eran extremadamente tenaces cuando se trataba de vitalidad. Shuzi se sorprendió al ver esa herida que Gilgamesh logró dejar en su mano, donde la sangre comenzaba a salir. En realidad me cortó. ¡Qué excelente técnica de espada! Por su tamaño, de hecho poseen una fuerza aterradora. Si fueran agrandados a un tamaño proporcional al de un humano, habrían sido como superhumanos, saltando sobre techos y saltando paredes, o incluso esquivando balas y poseyendo una vitalidad aterradora que les permite caer desde un helicóptero a miles de metros en el aire sin morir. Es similar al aterrador Hulk Spider-Man. Esta ya era la primera etapa para obtener las poderosas habilidades de una superespecie. Tal como se esperaba, la especulación de Shuzi no había estado equivocada. Cuanto menor era el tamaño del cuerpo, más fácil era acumular energía y más fácil era provocar cambios cualitativos. Pero aún así, un Hulk Spider-Man del tamaño de una hormiga era solo una criatura en miniatura, que era un poco más gruesa que un mechón de cabello. Una criatura tan pequeña no podría representar una amenaza fatal para Shuzi. Un movimiento. En realidad perdí. Solo logré dejarle un corte en la piel. En ese momento, Gilgamesh se rió miserablemente. Yacía en un charco de sangre con un cuerpo de huesos destrozados mientras miraba a Shuzi, el gigante rodeado de nubes, que irradiaba un tenue brillo blanco de pies a cabeza.